Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los aquí presentes al Centro Gnóstico de Conferencias Suriel. Damos la bienvenida muy especial a nuestros amigos que en este momento nos permiten llevarles este mensaje hasta sus hogares. Estamos realmente queriendo que dentro de cada uno de nosotros sea ese ser, sea esa conciencia, la luz a la cual llegue este mensaje e impacte a cada uno de nosotros. Estamos en esta sociedad actual en una educación en el cual al niño se le incentiva mucho la parte intelectual. Es entonces esta educación con ese fin de desarrollar ese intelectualismo, pero de una u otra forma se encadena esa parte divina dentro de cada ser. Al niño se le conduce desde muy temprana edad, desde que está en los prejardín, maternidad, a ese intelectualismo, el cual alimenta esa parte que le llamamos el Satán. Sabemos que ese intelectualismo es ese Satán que todos llevamos dentro, esa bestia interna. Poco a poco el niño va perdiendo los valores innatos que se dan al nacer en toda criatura, como son esa tendencia que tiene todo niño desde que nace al juego, a la música, a la alegría, el amor hacia los padres, hacia los hermanos. Todo eso se pierde. El niño va perdiendo sus facultades mentales, se va endureciendo su cerebro y su corazón. Y es triste ver cómo muchos jóvenes actualmente se expresan diciendo que un Dios no existe, que es irreal. Aquel niño que se crió con valores, aquel niño que se le dio todo el amor, toda la ternura, que se le dieron ciertos valores cuando termina su bachillerato e inicia la universidad, aún más en la escuela superior, a ellos se les va a afianzar más esta parte del intelectualismo que los ata a la roca de la materia. Terminan entonces sufriendo en la vida, sin fe, terminan derrotados como un barco a la deriva, cargando tristemente una vida amarga, sin valores, sin amor. Es por eso que mediante el conocimiento de los reales valores internos, a cada familia le corresponde señalar, mostrar a estas criaturas realmente que necesitamos apelar a ese Dios íntimo, a ese Padre interno. No solamente con respecto a los valores internos, sino en específico la educación que se le da a un hombre y a una mujer. El maestro Samael nos enseña y enfatiza que el hombre y la mujer son seres totalmente diferentes. Se le da un valor especial a la mujer. Con esto no estamos apoyando el machismo, ni estamos diciendo que la mujer es menos capaz, menos inteligente que el hombre. Al hombre se le debe dar una educación encaminada a desarrollar su voluntad. A la mujer se le debe encaminar a desarrollar la imaginación.
debido a que el cerebro de la mujer es diferente, pesa 2 onzas menos, está probado científicamente, y su tendencia es hacia el amor, hacia la imaginación, la creatividad, la música, el arte. Entonces, la mujer es ese complemento que viene a hacer que unidas los dos, la voluntad, es decir, el hombre, y la imaginación, formen un único y especial poder, en armonía vibrante los dos. ¿Qué pasa entonces en las escuelas cuando se les enseña a las mujeres que tienen que capacitarse, se les mete ideas intelectuales porque tienen que convertirse en personas capaces de producir y ganar económicamente? Es debido a esto, a que hoy en día encontramos a muchas jovencitas con problemas nerviosos, epilepsia, histerismos, problemas de fibromialgia que se desarrolla, y se les anula esa capacidad para desarrollar ese potencial, para convertirse en ese ejemplo de la madre naturaleza. Porque la mujer en sí viene a ser esa representación de la madre naturaleza. Vemos, por ejemplo, una joven que se levanta en el seno de su familia, que es desde que nace una niña es hermosa, está rodeada del amor de sus padres, la admiración, se va levantando y se va formando en ella ese amor, y luego esa niña crece, se convierte en mujer, en adolescente, y está lista para el amor. Pero ¿qué pasa? Que se entrega al contramor, que se entrega al vicio pasionario, y luego su vida es conducida, entonces ya se pierde esa alegría, pierde ese brillo, y por mucho que a su alrededor el esposo, la familia, con cualquier halago traten de llenarla, nunca va a recuperar ese brillo perdido. Entonces insistimos en la necesidad de que a la mujer se le dé una educación diferente, de acuerdo a las condiciones innatas de su ser. La Biblia lo sentencia muy claramente cuando dice en su palabra, le dice al hombre: trabajaréis y con el sudor de tu frente sostendrás a tu familia, a tu mujer, a tus hijos. Y a la mujer le dice: parirás a tus hijos con dolor. En la Biblia, Dios no le dice al hombre, a la mujer, que tiene que tener ideas intelectuales y que tiene que ser capaz de sostener el hogar. Pero realmente, como la humanidad se encuentra en el estado actual, entonces esos valores se han perdido. Debido a eso, muchas mujeres tienen que dejar el hogar, ir a trabajar, sostener a sus hijos, criarlos, educarlos y hacer el aporte económico para su casa. Si cada uno de nosotros hace un retrospectivo dentro de su familia y miramos cómo es la salud hoy en día y la vida de nuestras madres, cómo fue la salud de nuestras abuelas, de sus madres, de sus bisabuelas, tatarabuelas, encontramos grandes diferencias. Hoy en día, personas, mujeres de avanzada edad, sus problemas de salud se relacionan específicamente con la parte nerviosa. Y es debido a que esa capacidad de ser el amor, de ser el pilar
en el hogar se perdió. Muchos se preguntan, pero ¿y entonces qué tiene que hacer una madre soltera? ¿Cómo puede sostener a sus hijos? Si tiene 2, 3 hijos y es madre soltera, ¿a dónde va a parar si esa madre no trabaja para el sustento de sus hijos? Entonces, a cada uno nos toca realmente cuestionarnos cuáles son los valores que imparte esta sociedad y a qué nos llevan. Antiguamente nosotros veíamos que en las familias se encargaban de proteger, de cuidar a aquellas madres solteras, de proveerles, de cubrirlas, proveerles un techo, un alimento y permitir que esos niños crecieran. Hoy en día nuestro corazón se ha endurecido tanto debido a ese materialismo, a ese escepticismo, que en una familia donde sucede el caso de una joven en embarazo, madre soltera, lo primero que hacemos es el rechazo, señalarla, juzgarla y desampararla. Nos olvidamos entonces de esos valores internos y se trata entonces ese equilibrio dentro de nuestros valores. Si miramos el punto de vista de las enseñanzas, como queriendo decir que es machista la posición de que la mujer debe ocupar el papel en su casa, de prepararse para esa tarea maravillosa de la maternidad. Para muchos esto es la guerra de los opuestos que le dicen. Pero en realidad todo se encuentra dentro de esa parte intelectual, porque nosotros nos dejamos conducir, toda nuestra vida se conduce de un polo hacia el otro, tristeza, alegría, y existe un equilibrio que se da en nuestras conciencias. Por eso, la importancia para nosotros de señalar el aspecto psicológico y el aspecto sexual para llevar a un equilibrio al ser humano. El maestro Samael nos enseña que todos los problemas están en la mente y que esos problemas se sostienen por la mente. El día que le quitamos la mente a los problemas, estos desaparecen. ¿Cómo llegar nosotros a esa parte interna, a ese equilibrio en nuestros valores? A través del despertar de la conciencia. Un gran maestro dijo: buscad primero el reino de los cielos, que lo demás se vendrá por añadidura. Si buscamos esa iluminación, es decir, buscamos despertar nuestra conciencia. ¿Y cuál es el obstáculo para que nosotros despertemos conciencia? Es el yo, el mí mismo, mis propias ideas, mi personalidad, mis propios conceptos. Se nos enseñan las herramientas por las cuales identificar los errores dentro de nosotros, cómo identificar un error, un agregado psicológico y cómo se presenta dentro de cada uno de nosotros. Y no es fácil en el diario vivir mantenerse alerta, despertar consciente. A esto el maestro le llama el batallar de los opuestos. Aquí es realmente
donde se da esa guerra, ese batallar entre un lado positivo y un lado negativo. Realmente nosotros nos pasamos toda la vida miserablemente sufriendo, pasando de un polo hacia el otro. Si estamos tristes, alegres, si hay riqueza, pobreza, enfermedad, salud. Es ese el batallar que a diario nos enfrentamos. Y el maestro Samael nos muestra cuál es la clave para romper ese batallar. Cuando somos niños, por ejemplo, estamos bajo la tutela de papá y mamá, casi siempre pues los niños bajo la tutela de la mamá, nos ponen una tarea, un oficio cuando ya estamos en capacidad de hacerla. Sea pues casi siempre con tendencia a que lo hagan las niñas, pero hoy en día hacia los varones también. Y esa tarea es, por ejemplo, en la casa, ayudar con un quehacer, con un deber de la casa. Por ejemplo, nos ponen a lavar unos platos. ¿A cuántos de los aquí presentes les encanta lavar los platos? Que alcen la mano. Pero no todos a la vez. Esa tarea que nos ponen a hacer de niños nos fastidia, nos da rabia. Muchas veces la mamá o el papá ha tenido que coger la correa, la vara. ¿Vas a lavarlos o los lavas o los lavas? ¿Qué sucede? En ese momento tenemos mala disposición, mala actitud, lo hacemos, pero no lo hacemos como deberíamos hacerlo. Mientras lo estamos haciendo, en nuestra mente está rezongando a alguien por allá. ¿Por qué me tiene que poner a mí? Siempre me manda a mí a lavar los platos. ¿Por qué no manda fulanito? ¿Por qué no manda fulanita? Nos convertimos en adultos, si somos amas de casa, mientras estamos haciéndolo, igual la mente ya sigue, con un problema, con una cosa, con una rabia, con esto. Y si es un varón, el varón le gusta hacer cualquier otro oficio, pero dice, a mí no me pongan a lavar platos. Yo hago lo que sea, pero a mí no me pongan a lavar platos. Igual sucede con el que le gusta hacer mandados, o el que dice, bueno, a mí pónganme a hacer todos los mandados, pero no me pongan a barrer, no me pongan a limpiar. Sucede que cada vez que realizamos una actividad con disgusto, nuestra mente está en otra parte. Está batallando. Su cuerpo está allí, pero su mente está batallando. Tiene una fantasía. Se encuentra fuera de ese lugar. Eso es lo que hacemos todos los días, diariamente, desde que ponemos un pie fuera de nuestra cama hasta que nos acostamos. Todas las actividades las hacemos, pero las hacemos fuera de lugar. Nuestro cuerpo las hace, pero nuestra mente se evade, huye de allí. Este es la práctica, la enseñanza, el secreto puntual para despertar nuestra conciencia. Si vamos caminando, caminemos. No escapemos. Dejemos las fantasías. Hagamos como la representación simbólica del Maestro Jesús montado sobre el borrico. Agarrémosle la rienda a ese borrico, templémosla lo más fuerte posible con la ayuda de la Madre Divina siempre. Pidiendo a la Madre Divina que le elimine todo defecto, todo pensamiento, toda ensoñación
al momento de realizar esa actividad. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Beatriz, ¿qué relación con ese ejemplo que diste allí tiene la parte emocional? ¿Cómo afecta al individuo, o sea, a la mujer o al hombre en ese aspecto? La mente desea controlar la parte motora, la parte emocional, ¿sí? Por eso es que vemos a tantas personas que hablan sin parar, que dicen cualquier disparate que se les ocurre, hieren a su prójimo, hieren a su familia, y luego recapacitan y se dan cuenta. Y se la pasan todo el tiempo en esa situación. Porque su mente es como ese amo, ese tirano que quiere mover todas las fichas, quiere controlarlo todo. El centro emocional es un centro supremamente fuerte, tiene una energía muy poderosa. Si unimos pensamiento, sentimiento y voluntad, tenemos las Trinidad, los tres aspectos para crear. Pero si nosotros en desequilibrio de nuestra mente, nuestro centro emocional, nuestro cuerpo, ¿qué podemos crear? ¿Cuál puede ser el resultado de una mezcla donde las emociones están descontroladas? Siendo que cada agregado utiliza este cuerpo físico. Cuando nos referimos a agregado psicológico, quiere decir un error, un defecto que se manifiesta en nosotros. Si tenemos muy elevado el defecto de la ira y una persona no tiene control en sus emociones, obviamente sus explosiones de ira van a hacer mucho daño a su alrededor. Entonces, como les venía diciendo, el punto para lograr ese equilibrio es vivir de instante en instante. Es la enseñanza básica que nos da el maestro Samael para despertar conciencia. Cuando hacemos la práctica de estar consciente en la actividad que hacemos, ponerle todos nuestros sentidos a eso que realizamos. Si estamos comiendo y estamos pensando en el novio, en la novia, estamos dormidos. Si estamos manejando el automóvil y vamos pensando en los negocios, tenemos nuestra conciencia dormida. Si estamos trabajando y estamos pensando en el problema con los hijos, quiere decir que nuestra conciencia está dormida. Realizar una actividad una sola a la vez. Siendo controlados por nuestra mente, casi siempre se da en el caso de las mujeres que queremos hacer muchísimas actividades a la vez. Por ejemplo, queremos hablar por celular mientras cocinamos, mientras está organizando la casa, por ejemplo, está viendo la telenovela. Entonces, cada uno de nosotros, dentro de las actividades que realiza a diario, hacerse consciente, hacer cada actividad centrados allí. Ya cuando vamos a trabajar en un aspecto más amplio, digamos por ejemplo la autoobservación,
observarnos cómo reaccionamos delante de ciertas circunstancias, delante de otras personas que nos llevan, por ejemplo, a descubrir dentro de nosotros la ira, la lujuria, el odio. Entonces, complementando el estar conscientes en el lugar que estamos con la autoobservación, vamos a estar mucho más preparados para el despertar de nuestra conciencia. En el día a día, mirando cada actividad, centrados allí, sucede entonces que vamos a ir dando los pasos para despertar nuestra conciencia, y ya durante la noche, en el sueño del cuerpo físico, en los mundos internos, ya estaremos un poco más adelantados para el despertar de nuestra conciencia. Quiere decir que cuando ya se nos quiera dar una enseñanza, cuando se nos quiera dar una guía, algo en los planos superiores, en los reinos de los cielos, pues como decimos muchos, ya eso llegará más a nuestra conciencia. Todos estos aspectos a nivel psicológico, nosotros trabajándolo con la autoobservación, equilibraremos primero esos centros, los centros inferiores de nuestra naturaleza. Vamos a equilibrar nuestra mente, vamos a equilibrar nuestras emociones y, por supuesto, nuestro cuerpo físico. Porque a muchos nos maneja precisamente ese centro intelectual y lleva a este cuerpo físico donde quiere, como quiere. Pero lo más grave, lo más triste, es que no nos hacemos conscientes de que es esa mente, ese tirano gobernándonos. Y le damos un valor enorme a nuestra mente. Nos enorgullecemos de lo que hace nuestra mente. Es por eso que el maestro Samael insiste en ese aspecto psicológico. Y la gnosis es precisamente, son ese diario vivir, son los hechos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mi pregunta es basada sobre lo que dijo ahorita de la autoobservación, que de acuerdo a como uno se autoobserve aquí, pues allá trae uno al recuerdo una enseñanza que le den. Y por lo menos, así como estamos nosotros dormidos, que ni sabemos si soñamos, ¿sí le dan enseñanza a uno allá? Sí, la ayuda siempre se nos está dando. Pero sucede que no la entendemos, no la recibimos, y cuando estamos en el proceso, en el despertar de nuestra conciencia e iniciamos estos estudios, aún recibiendo la enseñanza y sabiendo que fue un mensaje de los mundos superiores, aún necesitamos tener más cuidado, porque aún cargados de ego, nosotros interpretamos de una forma equivocada los mensajes que allá recibimos. El maestro Samael siempre recomienda que cuando veamos algo en los mundos internos, es mejor guardar silencio, es mejor callar acerca de aquello que se nos vio, que se nos ayudó a enseñar, nos mostraron, porque siempre juzgamos de una forma equivocada. Así es como muchos estudiantes terminan señalando a otros de que son brujos, de que son magos negros, de que la persona se ha caído sexualmente. Entonces es tener mucho cuidado aún cuando uno ya inicie estos caminos, estas enseñanzas y se encuentre en ese camino hacia el despertar de la conciencia. ¿Alguna pregunta?
Otra preguntita. Aquellas personas que son drogadictas, heterosexuales y prostitutas, ellas usaron mucho su mente, o sea, utilizaron mucho el ámbito intelectual. Bueno, es una pregunta interesante. Cada uno de nosotros tiene cierta tendencia, ya nacemos con ella, a inclinarse a ciertas actividades o a dejarse arrastrar por ciertos defectos. El alcoholismo, la prostitución, la drogadicción, todos son defectos que a nivel psicológico la persona empieza a desarrollar desde pequeño. Una persona que se da a las drogas y al alcohol, de niño sufrió ciertas falencias a nivel emocional, ciertos desequilibrios, ya sea que no lo complacieron, de pronto no le dieron la parte material que anhelaba. Incluso en la prostitución se ve esta falencia emocional. Ese desequilibrio en sus emociones los llevó a prostituirse, los llevó al alcoholismo, los llevó a la droga. Es psicológico. Entonces, esa falta de afecto, esa falta de quererlo poseer todo, quieren suplirla a través de la droga, a través del alcohol o a través de la prostitución. Vemos entonces que se manifestó en ellos el defecto. Su parte intelectual, pues para muchos es difícil comprender, siendo que, por ejemplo, en el caso de jóvenes que son intelectualmente sobresalientes, que tienen cierto equilibrio, pero sin embargo se dejan arrastrar hacia el homosexualismo, hacia las drogas, hacia el alcohol. Es difícil, porque uno se pregunta, si esa persona es tan inteligente, si esa persona es tan capacitada, porque puede hacer tal cosa, sobresale en esto o en aquello, pero olvidó ese valor interno, olvidó a su Dios íntimo, lo ató, lo encerró en esa parte intelectual, cobijada por el defecto. Entonces, es más, ese defecto tiene la capacidad, tiene más fuerza para arrastrarlo, porque no descubrió, no dejó salir esa luz, ese amor, que es ese valor interno. ¿De qué manera ese defecto que usted menciona maneja la mente del ser humano? Nosotros tenemos que recordar que somos energía, todo es energía. Esta carne simplemente es un vestido y existen esos ciertos tipos de energía, por ejemplo la energía psíquica, que es muy poderosa y puede conducir y arrastrar al ser humano hacia la tendencia, al defecto que más le sobresalga en él. Debemos entender entonces que nosotros creamos ese mismo defecto, lo sostenemos por esa energía psíquica, por esa energía mental. Y mientras no se corte ese aspecto, el defecto siempre va
a estar allí, siempre va a estar presente. En cierta ocasión leí un libro o le escuché a alguna persona, no recuerdo, que aquellas personas metidas dentro de la drogadicción se encuentran manejadas por una entidad energética, y ellas toman forma, crecen y se alimentan, succionan nuestra energía, nos manejan, nos controlan, nos llevan hasta la muerte y aún continúan. Entonces esa persona me decía que viendo energéticamente el defecto de la drogadicción, parece un niño pequeño de 2 años, la estatura de un niño de 2 años, pero su boca es como si fuese la boca de un tiburón y se pega aquí, de esta parte de la persona a la cual controla el defecto de la drogadicción, del alcoholismo. Y muchas personas han tenido la experiencia de poder ver directamente a esos agregados porque toman forma. En los mundos superiores ellos toman forma, esos defectos tienen forma. Si pudiéramos vernos realmente como somos, porque todos cargamos esos defectos, obviamente todos nos espantaríamos y entonces comprenderíamos la necesidad de eliminar todos esos defectos. ¿Alguna otra pregunta? Fíjate, la personalidad, sabemos que desde niño, ¿no?, empieza a desarrollarse. ¿Qué papel juega ella en el desarrollo de la mujer y del hombre? ¿Y cuál es su relación con los agregados psicológicos, con los egos, los defectos? Bien sabemos nosotros que nuestra sociedad está encaminada hacia el desarrollo de la individualidad. Toda la tecnología, la moda, la educación, toda apoya el individuo, es decir, para que sea esa personalidad la que se desenvuelva en este mundo físico, en esta sociedad. Si al niño se le inculca desde muy pequeño el valor de su ser, el rearse de esos valores internos, manejados también pues en equilibrio con la personalidad, entonces no pasa que se deja gobernar por el intelectualismo. Para muchos niños ya tienen expresada la personalidad a partir de los 7 años, de que son vanidosos, orgullosos, ya se les expresa la lujuria. Y como estamos en un medio machista aquí en la costa, entonces el padre se siente orgulloso de que su hijo sea enamorador, de que sea mujeriego, de que conquiste mucho. Todo esto tiende a engordar esta personalidad y a que estos defectos pues tomen control de este cuerpo humano y nos lleven como una máquina donde quieren, como quieren y cuando quieren. Mientras observemos un equilibrio en nuestra educación, en nuestros valores, entonces podremos decir que estamos dando los pasos para crear una humanidad divina. El maestro Samael nos enseña que las bases fundamentales para una educación serían el juego, es decir, que los niños aprendan mediante el juego, que se les enseñe la sana meditación y que se les prepare para un oficio donde ellos se diviertan,
donde puedan ayudar a los demás y donde puedan sentirse a gusto en la sociedad. Esos son los 3 pilares para una educación consciente, para una educación creadora. Adelante. Según lo que decía usted, que las entidades se pueden alimentar de nuestra energía, es posible que una entidad, digámoslo, de otros planos, se materialice en nuestro plano y se alimente de nuestra energía. Bueno, realmente los que habitamos este planeta físico, como seres humanos, pues no podemos catalogarnos realmente que ya estamos completos en esa etapa. Es decir, nosotros somos una creación aún no terminada. El hombre tiene ciertos procesos, ciertos mecanismos de seguridad, digámoslo así, pues que no permiten pues el acceso a cualquiera, pues que le impide a otros manipular y controlar a una persona. Eso de una parte. Y por otra parte, todas esas entidades que tú mencionas ya viven dentro de nosotros, ya las cargamos, ya nos manejan, ya nos succionan en la energía vital de este cuerpo, nos llevan a la muerte. Ellas continúan viviendo, esperando la oportunidad que nazca otra vez otro cuerpo físico y las vuelven a poseer. Esa es la triste realidad de esta humanidad con la conciencia dormida. Aquel que ya recibe el conocimiento, que recibe las llaves y el poder de la sabiduría, empieza a buscar dentro de sí y no afuera, empieza a utilizar los mecanismos para decir: voy a eliminar la ira, voy a trabajar el defecto de la lujuria, y paso a paso, poco a poco, a irse limpiando, para irse liberando de todas esas ataduras. Adelante. Beatriz, con respecto a la pregunta de la muchacha, el maestro nos cuenta muchas anécdotas, ¿ya?, respecto a esas entidades, que dependiendo de cuánta alimentación nosotros le hemos dado a esos agregados psicológicos, ellos logran cierto grado de materialización, ¿ya? Y casi siempre atacan a la misma persona que los crea, al dueño, ¿ya? Se han visto también casos que uno llama fantasmas, que son agregados creados por otros seres que se logran cierto grado de materialización, ¿ya? Pero todo eso es energía. Ya sabemos nosotros que energía densa, ¿ya?, que dependiendo de nuestro grado de comprensión, de vibración, ¿ya?, no nos hacen daño. O sea, el temor que mucha gente le tiene a eso es por el desconocimiento, ¿ya? Si uno no vibra en esas ondas, posiblemente nunca nos ataquen y nunca las vemos. Inclusive verla en sí mismo, ya eso da temor a las personas, empieza a meterle cierto grado de miedo, o sea, alimentar a otros agregados. Gracias. Sí. Lo que decías, Alberto, de que se materializan, pero recordemos que si una persona en determinado momento logra ponerse en contacto con esa parte inferior y le saca provecho, porque las enseñanzas son para ir incluso con el defecto, charlar, buscar el que te dé el conocimiento
y la forma como nosotros vamos a eliminarlo. Y recordemos que si pensamiento, sentimiento y voluntad unidos forman esa trinidad para crear, entonces si tenemos el poder para crearlos, también tenemos el poder para destruirlos. Esta no es una pregunta, más bien es un aporte sobre lo que dijo usted, sobre las experiencias que uno tiene en astral y que llega a contarlas. Pues a mí me sucedió, tuve una experiencia como un chispazo, fui consciente, pues desafortunadamente fue tanta la emoción que llegué al centro y conté todo lo que, pues me cerraron las puertas, hace como 3 años fue eso, y no he vuelto a ver más nada. Sí. Sucede que cuando estamos horneando un pastel, nos esforzamos para hacer la receta de la mejor forma posible, lo metemos dentro del horno y empieza la cocción. Si abrimos la puerta, obviamente el choque de energía va a hacer que esa torta se baje, merme la cocción. Cuando nosotros tenemos unos planes, unos proyectos que son aquí internos de nuestro ser, de nuestra conciencia, y esos planes empezamos a divulgarlos, se carga también de toda la energía negativa, el pesimismo que le rodea a aquellas personas que no creen en el proyecto, pues no es de ellos. Entonces ese proyecto fracasa. Los sueños, las enseñanzas internas, es como una madre en embarazo. Es esa madre en embarazo la que va a parir ese hijo, es la que debe cargarlo. Entonces nosotros cometemos ese error y nos olvidamos, y aunque muchas veces los líderes, los maestros en las escuelas se enseñe que no debemos divulgar esa parte interna, ese conocimiento íntimo con nuestro ser, entonces caemos en ese grave error. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, hasta aquí mis palabras. Damos la gracia al ser de cada uno por traerlos a este lugar. Damos las gracias al ser de aquellos que nos miran desde sus casas por permitirles llevar este mensaje. Para todos, paz inverencial.